La historia busca rescatar la vida cotidiana de los sectores sociales. El gran protagonista de nuestra historia es el pueblo, y de esta manera, nuestro objetivo es rescatar todo aquello que dé cuenta de esos procesos, desde la perspectiva misma de sus pobladores. Con el fin de conocer el pasado, comprender el presente y proyectarnos al futuro, siendo la historia oral una fuente histórica. Para perennizar la historia oral atesorada en la memoria colectiva de personas protagonistas de la transformación y cambio de la sociedad cariamanguense, como un legado cultural para los presentes y futuras generaciones. El área de Ciencias Sociales tienen el agrado de presentar a ustedes el documental Rescate y Difusión de la Historia Oral de Cariamanga. Bienvenidos. Pueblo de tradición, por tu cultura. Estamos con la señora Lucía Rivas Pardo, moradora de aquí de Cariamanga, con la cual vamos a entablar un diálogo para que nos cuente sobre sus vivencias de aquí de la ciudad de Cariamanga. Recuerdo yo que en el barrio que yo nací es propiamente aquí el barrio Chile, en el sector de Nuestra Señora de la Nube, que ahora se la denomina. Recuerdo yo que allí había la estrategia de jugar los varones, hacer canchas de vóley, que ya existía desde ese entonces, pero era una pampita, eran unas casitas, las de alrededor eran casitas de teja, casitas de madera, los pilares, un poco medio como que ahora muy de repente ya se encuentra, que solamente se encuentra en los campos. Luego, después, yo recuerdo de mi infancia que dentro de estas canchitas de vóley nos enseñaban nuestros papás a ser trabajadores desde pequeños y yo hacía una cocada, que ahora ya no se encuentra ese material primo del coco, que era bien pequeño, se le ponía arroz, canela y eso se vendía donde habían las canchitas de vóley. En su niñez, ¿cuáles eran los juegos que ustedes practicaban? ¿Nos puede contar uno de ellos? Los juegos que se practicaban era la rayuela, también se cogía un baloncito pequeño, también hacíamos como que queríamos imitar el ahora denominado fútbol, también jugábamos el salta y brinca, que se cogía una soga, o en ese tiempo una soga, y se batía una niña de un lado, la otra del otro lado, y la de en medio era la que hacía el juego. ¿Recuerda usted personajes que hayan hecho historia aquí en la ciudad de Cariamanga? Sí, muy bien. Aquí tenemos muchos personajes que en realidad son las personas más todavía recordadas en la historia desde que yo recuerdo de haber sido niña. Por ejemplo, yo estudié en el Colegio María Auxiliadora. Mi directora en ese entonces era Sor María Josefina Brianza. Mis profesoras, de algunas recuerdo el nombre exacto, de otras poco me acuerdo, pero de entre ellas había una hermana Sor Clemencia Peñafiel, Sor Luisa Becerra, Sor Teresita Calderón, y así algunas más hermanitas salesianas que en ese tiempo estaban aquí haciendo los principios de la educación a la vez cristiana y que atraía mucho a la niñez, a la juventud, y eran ellas muy que a uno le querían bastante, se dejaban uno robar el corazón por las alumnas. El día domingo había que ir allá, en ese entonces decíamos escuela, María Auxiliadora, para las niñas que vayan a jugar, a recrearse, a tener contacto con sus demás compañeritas, melcochas, que eran de panela con maní, el dulce, a deshacerlo con agua hasta que tenía un punto ya duro, y luego ponían en un palito en el cual, en un palo grande, le ponían un clavo, y ya eso que ya estaba un poco cuajado, le ponían y le revolvían, le giraban esa masa caliente, digamos,
Entonces, luego de allí hacían unos redonditos, los ponían en un papelito y eso nos vendían y era muy delicioso, que ahora muy poco se ve. Doña Lucía, en su niñez, ¿qué recuerda de la ciudad? En el sitio que yo mencioné que viví en la parte de ahora que es Nuestra Señora de la Nube, las callecitas eran tierra y cuando llovía era bonito para uno cuando era el niño sacarse los zapatitos y caminar sobre el charco del agua, porque no había otra manera también de divertirse. Lo que corresponde a parques, en el que ahora decimos el Parque de la Nube, allí era una cruz que aún hasta ahora existe, pero ya no como en el tiempo antiguo, ¿no? Porque ahí mis padres cogieron esta crucecita para venerarla y para pasarle la fiesta todos los 3 de mayo. Recuerdo que mis papás hacían unas bolas de trapos amarradas con alambre y luego les pasaba con querosene, que en ese tiempo se decía, ¿no? Para luego esas botarlas y que la gente era una diversión y aunque salían las manos quemadas. Habían los cohetes, había el que decíamos la vaca loca, eso que la hacían de una tapa de la cabeza, del frente de la cabeza de la vaca y le ponían con sus cuernos, el rabo, todo eso, y todo eso iba con tronazón, como ahora que también existe todavía esa tradición, aunque un poco ya más moderna. Recuerdo también que en este sector que ahora es el Mercado Chile, antes era el cementerio, que cuando éramos pequeños nos reuníamos con nuestros papás, con nuestros familiares, y lo que es ahorita la Escuela Chile era el cuerpo más grande del cementerio, cuando era en ese entonces el dueño, el señor Alejandro Jiménez, que de apodo le decíamos el Bagacito. Allí lo que es ahora son estos terrenos del señor Vicente Torres. Allí había agua natural, que cuando no se tenía pues el agua potable, ahí se recurría, se iba a traer, se iba a bañarse, incluso había un pilancón que llamando en ese entonces la niñez, más o menos adolescentes, iban por ahí a bañarse. ¿Qué me recuerda de su ciudad? De mi ciudad recuerdo que ahora lo que es frente al Favorito, había el camal donde allí se despostaba el ganado y lo llevaban para decir al centro que tenían una carnicería, la señora Virginia Ludeña, esposa del señor que ya es también, ya no existe, el señor Miguel Ángel Martínez. De allí era lo que íbamos a comprar, como también había un señor Juan Dávila, que es ahora por el sector donde es la clínica Tamayo. Pero todas las calles eran así de tierrita. También había un puentecito, el puente que ahora se dice el Puente Chile. De allí pasaba la quebrada por debajo, lo que es ahora la farmacia Chile, y pasaba el agua hasta bien acá adentro, como quien decir, tras lo que ahora se llama CNT. Allí había una cierta profundidad y una caída de agua que le denominaban la chorrera. Desgraciadamente alguna persona tuvo la mala suerte de aventurarse y botarse a esa laguna, y la cual falleció. Cuando era limpia esa agua, había allí donde se vayan las personas a bañarse, a lavar, pero luego ahora no hay ya esa facilidad de que esté limpia. Subiendo por la parte de lo que ahora llamamos el cuartel, también eso fue quebrada arriba. Y allí también habían los balnearios que acudían las personas, lo que es ahora la estatua del Jerónimo Carrión, eso no existía nada, todo era que había unas minas de tierra blanca que de allí cogían los moradores para blanquear las casitas, lo que ahora se hace con la pintura. El centro de la ciudad era muy diferente a lo que ahora se ve, porque yo recuerdo que en la niñez, las fiestas patrias, ahí teníamos que reunirnos las escuelas, que en ese entonces ya también había el colegio Eloy Alfaro, es como lo que es ahora el colegio Mariano Samaniego y lo que es la iglesia,
es muy diferente, porque la iglesia propiamente, la que teníamos nosotros como la iglesia matriz, era lo que es ahora, corresponde a la cooperativa Comego hasta salir al Banco de Loja, y para la parte de atrás, que ahorita es el convento, era muy diferente. Tenía allí la vivienda del párroco, del que yo más me recuerdo es de un padrecito, Luis Fernando Bravo. Tenemos la avenida de los padres españoles, padre Cosme Díaz, padre Teodoro Rodríguez, padre Andrés López, que ya es fallecido. Luego después vino el padre Isaac García, que fue el que fomentó para la construcción del colegio, que ahora llamamos el Colegio Mariano Samaniego, los hermanos cristianos que decíamos antes, ahora La Salle. Es muy diferente, pues ahora para las casas así, la única que todavía existe es esta casa del señor Ángel Narváez, que es todavía de construcción antigua. Además ya todo es moderno. ¿Cómo nos puede describir la construcción del convento? Ya, la descripción de la iglesia era antes que era de adobe. Sencillamente era unas gradas, casi como si ahora se la ve a la capilla de Nuestra Señora de la Merced. Se tenía que subir gradas y afuera había una crucecita donde tenía un gallito dentro de la cruz. Eso era lo más principal. Dentro de la iglesia habían las banquitas, pero rústicas. El piso era tierra. También había el púlpito, que antes ahí subía el sacerdote a dar las homilías. De ahí hubo un sacerdote que también tuvo la idea de refaccionar lo que era el altar mayor, en el que trabajó el esposo de una ciudadana de aquí de Cariamanga. Quedó muy bonito, pero con la llegada de los españoles se logró, por decir así, embellecer la ciudad, botando lo que fue la iglesia. ¿Cuál sería el mensaje que usted dejaría a los jóvenes? Mi mensaje sería que toda la juventud, desde empezando la niñez, la juventud, que captaran las costumbres del hogar, y que antes no se veía así de jóvenes que eran pandillas que gritan por las calles. No, eso no se sabía, eso nunca. Si iban a una reunión, los papás iban con sus hijos, con sus hijas, y regresaban a sí mismos. Lo principal es que tuvieran mucha moral. El señor profesor Pedro Peralta también nos contó de la historia de Cariamanga. Don Pedro, ¿puede narrar algo de esta hermosa ciudad, de sus tradiciones, de personajes que usted ha conocido? Hasta donde avanzo a recordar, en mi niñez, personajes aquí en Cariamanga, en lo político, cuando venía el doctor Velasco era una novedad, porque en ese tiempo venía mula, pasaba Macará, entonces para Cariamanga era una novedad. Se lo iba a encontrar en un sitio el palo, por cuanto no había medios de comunicación, no había carretera. Entonces era una gran novedad, un festival se puede decir, para poderlo ir a encontrar. Y cuando venía el obispo, la misma. ¿Cómo eran los carros antiguamente? Antes de que había carretera, habían venido por Macará un carro, seguro que lo condujeron al lomo de mula, como se les pide, pero lo ensamblaron aquí. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Estaba con el señor Millán Ludeña y don Melesio Cueva. Un carrito que circundaba aquí en Cariamanga, cobraba un sucre en ese tiempo, dar la vuelta a Cariamanga. Pero no había carretera. Lo trajeron al lomo de mula, las piezas. Esos son los primeros carros antiguos, pues. Cuando venía la Virgen del Cisne por Macará, se la recibió en un terraplén que se hizo para recibirla aquí en Chile, y luego recuerdo que fabricaron un avión de papel para hacer que sea la cosa más suntuosa, más bonita y que haya concurrencia. Pero allí ya proyectaron la primera piedra para el cimborio.
La fecha no recuerdo. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Cómo fue la construcción? La construcción arquitectónica no podía haber todavía con bases de piedra, paredes de piedra mismo labrada, porque en ese tiempo no había otro material. Esa fue la construcción del Simborio. Fue de cal, la dirigía un buen albañil, un señor Quiñones, quien construyó además las bóvedas de aquel cementerio. Y otros señores de Loja que vinieron y sabían también ya de arquitectura algo, en esa forma lo construyeron. Supongo que siquiera hace unos 50 años, a pesar de que había una que otra bóveda, pero la que están construidas con la roca era punto de cincel, donde se enterraba casualmente la gente que tenía mayor comodidad, que era bien trabajoso para construir eso. ¿Se acuerda de los juegos de su niñez? Los juegos de mi niñez eran las boliches, lo que más se jugaba. En ese tiempo no había indoor, ni fútbol, boliches, los trompos, que era la mejor diversión para nosotros, eran los trompos. ¿Recuerda alguna leyenda que existe aquí en Carimanga? Mira, en mi niñez, este camino que conducía a Juinuma era un senderito pequeño. Y aquí, cerca donde yo estoy, había una peña y le decía la cueva de Lubín, donde dormía un loquito y todos los niños le teníamos miedo. Teníamos que pasar a la carrera, pero le teníamos miedo y no hacía nada. Pero era la cueva de Lubín. ¿Y cuál era el personaje del que nos habla? Él se llamaba Lubín, no sé si era el nombre, pero así. Como era loquito, pero en sí mismo no era ofensivo. Él, donde había pelea de puerco, ahí asistía y distraía a la gente porque tocaba guitarra un poquito. Y ahí le teníamos miedo porque éramos niños. De sí mismo él no era ofensivo. ¿Qué recuerda de la educación en su niñez? Mi educación, yo ingresé a la escuela de los hermanos cristianos, desde primer grado. Puedo decirle que la disciplina era bien rígida, pero eso nos ha servido bastante, porque sí había exigencia, control de todo, tanto en la escuela como de los papás de uno también, porque todo controlaba. Eso recuerdo bien, porque ellos eran bien bravitos, pero enseñaban bien. Conocemos que el BI-20 no tenía un local propio. ¿Puede contarnos al respecto? A raíz de la guerra del 41 vino bastante tropa a establecerse aquí. Yo creo que era un batallón Carchi, parece que era España, pero no tenían dónde alojarse. Ocupaban la casa que ahorita es de don Vicente Loaiza. Ahí era el centro de las Madres Salesianas. De su vida estudiantil, ¿qué nos puede contar? Cuando ingresé después de terminar la primaria al normal en este tiempo, normal rural de Eloy Alfaro, con la esperanza de ser profesor, lo cual era de 4 años. Pero puedo contarle que no tenía edificio propio. Primero nosotros ingresamos en la casa que ahorita es de don Julio Entaneda, que fue de don Melesio Cueva. Luego, pues como ya nos la quitaron, fuimos frente al bastión BI-20 a pedir posadas, se puede decir, cargando las banquitas, los pupitres. El profesor Marco Quesada también nos brindó su aporte. Estamos con el señor profesor Marco Quesada Narváez, morador de esta ciudad. Profesor Marco, ¿qué nos puede contar acerca de la historia de la ciudad de Cariamanga? En primer lugar, buenas tardes. Muy complacido me siento con esta honrosa visita que llega hasta mi hogar. Contestando a su interrogatorio, tengo que decir que Cariamanga, en los tiempos antiguos, cuando yo era niño, esto es por el año 1945 que terminé mi instrucción primaria en la escuela La Salle de Cariamanga. En esa temporada la educación en Calvas solamente eran 2 escuelas las que existían: la escuela Luz de América para niñas y la escuela de La Salle
para varones. Entonces, en esta temporada, diríamos, la educación era bastante, diríamos, escasa. Entonces, poco a poco fueron, diríamos, aumentando la cuestión educación. Por ejemplo, para escuela de mujeres hubo la creación de la Escuela María Auxiliadora, que es una de las terceras, diríamos, escuelas. Luego vino para la escuela de varones, la Escuela Puerto Viejo, donde tuve la suerte, diríamos, de dirigirla desde el año 1957, año en que me venía del hoy Cantón Espíndola, de la parroquia Malusa, donde yo me inicié como maestro el año 1954. Luego, como digo, han ido aumentando las escuelas, diríamos, hasta llegar al momento actual que tenemos ya 10 o 11 escuelas primarias en esta ciudad. Señor profesor, ¿cómo era en aquel entonces la educación aquí en Cariamanga? La educación en esa temporada, diríamos, yo personalmente puedo decir que era bien estricta en el asunto cumplimiento, diríamos, de deberes, de lecciones. Claro que era memorística, pero sin embargo eso ha dejado muchas raíces, vamos a decirlo así, para recordar yo como maestro que tuve la oportunidad de serlo después. Recuerdo cosas desde mi infancia, desde que fui alumno, me sirvieron para el colegio y luego para ponerlos en práctica cuando fui maestro. ¿Qué lo motivó a usted a ser docente de aquí de Cariamanga? Para mí, la docencia, se puede decir, fue un caso tal vez bastante, vamos a decir, especial. Mi situación económica, diríamos, por parte de mis padres, no estuvieron ellos en condiciones de darme una profesión que lo obtuve después, por cuanto ellos económicamente eran bastante pobres, ¿no? Sin embargo, hubo un remesón, vamos a decir, dentro del hogar, que de un momento a otro mi padre se resolvió a mandarnos, diríamos, tanto a mi hermano como a mí, a la escuela, primeramente primaria aquí en Cariamanga y luego al normal rural Eloy Alfaro en ese tiempo, en el cual me gradué yo con 4 años de preparación. La exigencia, diríamos, de la educación en esa temporada era muy estricta, capaz de que en el normal nos graduábamos con muy buena los que habíamos hecho bastante esfuerzo. El resto nos graduábamos con buena y hasta regular, porque el asunto era muy exigente en cuestión de nuestros maestros. Pero eso nos dio origen a que nos formemos como maestros, que yo tengo la suerte, diríamos, de haber tenido esta preparación y haberla puesto al servicio de Cariamanga, que con orgullo lo digo, 31 años que serví a la ciudad de Cariamanga, primero como director profesor de la Escuela Puerto Viejo y luego director profesor de la Escuela de Demostración, como se llamó, del Instituto Pedagógico, y hoy la Escuela Mustiola Cueva de Reyes. Profesor, usted nos estaba contando acerca del gran esfuerzo que habían hecho sus padres para que usted llegara a ser docente. Cuéntenos al respecto. En ese particular, diríamos, yo soy nacido en uno de los barrios de nuestro cantón Calvas. Orgullosamente tuve que venir, diríamos, a prepararme aquí en Cariamanga. Entonces, sin embargo, a pesar de mi preparación que obtuve, yo lo único que tengo es de no haberme alejado de mi tierra. Yo siempre he estado relacionado
con mis parientes, con mis amigos del medio rural. Y esto lo conservo hasta hoy, en mis 80 años que tengo de edad, estoy todavía relacionándome, se puede decir, semanalmente con ellos, porque para mí no ha habido por qué alejarme de mi tierra, a la que la quiero y a la que siempre la he tratado de servir. Para mí, recordar, diríamos, de personajes de nuestra ciudad, como la familia de don Napoleón Berrú, la familia de don Rafael Ceballos, la familia de don José Andrade, la familia de don Federico Loaiza, familias que fueron, diríamos, las que que dirigían, se puede decir, las administraciones, inclusive aquí en Cariamanga. Luego, poco a poco, fueron formándose la nueva juventud, en la que ya hubieron representaciones para municipio, para autoridades ya de los jóvenes. Recuerdo, por ejemplo, con bastante aprecio al licenciado Jaime Valareso, quien fue mi maestro en el normal y luego después fue mi rector en el Eloy Alfaro, cuando yo ya fui director de la Escuela Portoviejo. Que también no recordar del doctor Modesto Berrú, un médico, diríamos, muy importante de nuestra ciudad. Él, con su sabiduría como médico, se desempeñó en algunas ciudades de nuestro país. También fue diputado de la República. Que también no recordar de otros personajes, como por ejemplo militares, compañeros que fueron de escuela, como Mario Jiménez Montero, quien hasta el momento todavía existe, y que él llegó a ser subsecretario de Obras Públicas en alguna oportunidad. Y así tendría tal vez unas 2 días para recordarme de todos los amigos de ese tiempo. Ahora solamente quiero llegar, diríamos, tal vez ya al momento más cercano, que es cuando yo ya estuve cerca de jubilarme como maestro. Quiénes fueron mis compañeros, quiénes fueron mis amigos, diríamos, especialmente en educación. Ahí tenemos, dentro de mis compañeros de la escuela, tengo que recordar a Jorge Ríos, Ángel Narváez, a Amadita Peralta, compañeros de mi última escuela. Luego también, que no recordar de más, diríamos, compañeros maestros de las demás escuelas, que, como vuelvo a repetir, sería un largo listado que no lo podríamos terminar en esta tarde, pero sí con grato recuerdo. ¿Por qué no decirlo también, por ejemplo, con Javier Cabrera, que fue mi alumno y hoy es el doctor Javier Cabrera Mena, gerente propietario de Radio Ecoazul? Para mí, les digo, esto ha sido un orgullo ver a mis alumnos hoy representando a la ciudad de Cariamanga, hoy siendo autoridades en la ciudad de Cariamanga. Para mí esto ha sido el orgullo más grande que tengo, porque sé que algún granito de arena puse en su mente y esa es la que está dando esos frutos. Finalmente, señor profesor, ¿cuál sería el mensaje que nos daría a nosotros la juventud para no dejar nuestras tradiciones y para cultivar más los valores de la sociedad? Para la juventud, netamente sería que sigan, diríamos, cultivando
la cultura, la ciencia, la preocupación, diríamos, el mensaje mismo que lleven ustedes a sus hogares, el mensaje que lleven a la ciudadanía, tratando de mejorarla en todo momento. Nosotros, los viejos, ya lo que podemos decirles es que sigan las huellas de quienes hicimos algo por esta tierra Cariamanga, pero que ustedes tienen que, si nosotros no pudimos hacerla florecer, ustedes tienen que ponerle ese ramillete de flores como jóvenes que están en el momento. El licenciado Rodrigo Cueva Pardo también nos manifestó. Estamos con el licenciado Rodrigo Cueva, morador de aquí de la ciudad de Cariamanga, para entablar un diálogo para que nos cuente acerca de la historia de Cariamanga. Cuéntenos, por favor. Muy bien, primeramente es un placer bastante grande colaborar con ustedes en el rescate de las historias, de las leyendas, especialmente todo lo que ha engrandecido y ha evolucionado la historia de nuestro Cariamanga, que es bastante amplia, pero me permito hacer una disminución para poder contar algo de lo que ha engrandecido la historia de Cariamanga. ¿Qué recuerda de las tradiciones y que hasta aún hasta el día de hoy se practican aquí en nuestra ciudad? Bien, debo de manifestarle primeramente que Cariamanga tiene la tradición, según el libro del doctor Gustavo Cabezas, quien califica a Cariamanga como una olla de oro. ¿Ya? Una olla de oro. Y precisamente en las largas investigaciones que yo me he permitido hacer para testificar la realidad en la que está el doctor Gustavo Cabezas, he visto que es una verdadera olla de oro Cariamanga, porque está rodeada de varios cerros, el Tuntún, el Yeso, el Aguaca, las Totoras, todas ellas engendran una gran cantidad de historia. Así tenemos, por ejemplo, el Yeso, el Cerro del Yeso, existe una gran mina de calcimina de varios colores. Se han hecho incluso, en el tiempo que estudiaba yo en el colegio técnico, se realizaron unas caricatas y se encontraron calciminas de varios colores. Es importante. El Tuntún también es un cerro importante. ¿Por qué? Porque nos señala que ese nombre fue puesto porque cuando pisamos por cierto sector se escuchan unos sonidos, y esos sonidos precisamente son por unos túneles que han existido y terminan acá por el Cerro San Juan. Señor licenciado, ¿usted qué nos puede contar acerca de las historias de aquí del Cerro Aguaca? El Cerro Aguaca pues tiene varias historias. Viene desde el periodo pues incaico hasta nuestros días. Precisamente el Cerro Aguaca se ha manifestado por ser categóricamente uno de los cerros más hermosos de la provincia, porque se lo observa de algunos lados, ¿no? De algunas parroquias. Así tenemos, por ejemplo, lo podemos observar de Catacocha, de Gonzanamá, lo observamos de Quilanga, lo observamos de acá de Gonzanamá, y también lo observamos desde el sitio Espíndola. Ya, usted quiere saber sobre las historias. La historia del Cerro Aguaca, según investigaciones que se han hecho, me he permitido también acompañar a unos científicos que vinieron hace unos 10 años, se trata de un volcán, del núcleo final de un volcán terráqueo. Ya, y esto coincide con las leyendas que existen en Gonzanamá y en Cariamanga. Ya, precisamente hace unos 2 años se descubrió por internet, pues gracias al señor investigador también Rodrigo Hidalgo, se descubrió un animalito llamado vizcacha. Licenciado, ¿qué nos puede contar acerca de los primeros pobladores de Cariamanga? Continuando con esta historia de Cariamanga, debo manifestarle que existen algunos asientos primitivos de Cariamanga. La evolución histórica de Cariamanga nos señala que el primer asiento de Cariamanga fue en el sitio llamado Yaguampita, en el periodo precolonial o incásico también que le llamamos. Ahí en Yaguampita se han encontrado vestigios de algunas iglesias incaicas, y asimismo unos regadíos que ellos han hecho en piedra labrada. El segundo asiento es en el sitio San Pedro Mártir de Verona. Licenciado, ¿qué nos puede contar acerca de los diferentes sectores de la ciudad? La ciudad, especialmente los barrios autóctonos de aquí, todos tienen su nombre
debido a una breve historia. El gran protagonista de nuestra historia es el pueblo, y para rescatar todo aquello que dé cuenta de estos procesos desde la perspectiva misma de sus pobladores, el área de Ciencias Sociales presentó el documental Rescate y Difusión de la Historia Oral de Cariamanga. Muchas gracias. Y con los trinos de mi guitarra quiero dejarte mi corazón, porque te quiero, mi Cariamanga, con todo el fuego de mi pasión.